como te leo el tarot gratis. Libra, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Mi magistrado querido, mi magistrada bella. Como siempre, implacable, pero dentro de la justicia. Ahí sí que te lo digo. ¿Sabes una cosa? Esta persona está ahora como sintiendo cierta impotencia, si se quiere, cierto sufrimiento, cierto silencio. Siente y ve y te ve que ya no eres la misma persona de antes. Pero vamos a ver qué otras cositas nos puede estar diciendo acá nuestro oráculo de Lenormand y las cartas del Tarot Rider. ¿De acuerdo? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a ver, primero que nada, voy a sacar tres cartas de Lenormand y una cuarta de corte de carta y vamos a ver qué nos dice, qué nos pronostica para algunos de ustedes, porque sí siempre saco dos tipos de cartas, oráculo y cartas del tarot, para más o menos ver a quién le va una cosa y a otros que le va de otra manera, ¿de acuerdo? Porque sí, es verdad que son muchas las historias, entonces a no todo el mundo le puede cuadrar. Así que vamos entonces con Lenormand. Primero que nada, aquí hay una espera. Alguien está esperando por alguien. ¿Quién será? Vamos a ver, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí veo, oh, mira, un viajero. Alguien que está llegando de lejos. Alguien que espera y está llegando ese viajero. Eso quiere decir que esa espera a lo mejor no va a ser en vano. Ay, ay, ay. Qué bueno. Y mira, boda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué te quiero decir? Mira, el corte de carta aquí me sale de un enemigo. Rápidamente lo que me están hablando. Urgente para las personas de Libra. Voy a hablar para aquellas personas que están esperando a alguien que viene de lejos. Si tú estás en la situación en que estás esperando por alguien que viene de lejos, puede ser porque se comunicaron por internet o qué sé yo, nunca se han visto, estás esperando a esa persona de viaje, esa persona va a regresar. Esa persona, mejor dicho, va a venir a donde tú estás y viene con intenciones de matrimonio, viene con intenciones de empezar algo nuevo o de hacer una relación y una vida contigo. Ahí sí que te lo digo. Pero te está pidiendo el tarot, el oráculo de Lenormand, que calladita te ves más bonita o que calladito te ves más bonito. No comentes nada de estos planes con nadie, porque puede ser que en cualquier momento ese plan se te pueda caer. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ahí sí que te lo digo. Entonces, sí, todo se ve muy lindo. Está alguien allí esperando a que llegue esa persona de viaje. Está llegando ese viajero. Hay posible boda o algún arreglo allí entre ustedes dos para iniciar una vida juntos. Pero eso sí, todo tiene su precio, ¿no? Y aquí el precio es que tienes que estar calladita o calladito. No puedes hablarle a nadie de esto, por lo menos hasta que esto no se realice. Tú sabes que a veces los pensamientos o las malas vibras rompen pues con la magia. Entonces, cuidadito, cuidadito con eso. Eso es lo que te está hablando ahorita el Lenormand. Y ese Lenormand lo está hablando para aquellas personas que quizás no están esperando un pasado, sino que están esperando algo nuevo que viene para vuestras vidas y que entonces se puede hacer realidad. Y clarito, mira, es que no, mira, más claro no canta un gallo. Hay alguien que está esperando, que ya te lo mostré, viene ese viajero, se ve que hay una reunión como para un casorio o para unirse o para hablar de unión o inclusive hasta para irse de una buena vez para donde vive esa otra persona, pero hay una gran condición acá, que esto no se debe saber tan rápido. Eso tienes que dejar hasta que llegue a lo último. Lo más que tú puedas callar esto sería muchísimo mejor. Es por lo menos lo que el oráculo de Lenormand te está
pidiendo, te está recomendando, no es obligatorio, esa es tu decisión. Ahora, por otro lado, para aquellas personas que están esperando ese pasado que viene de muy atrás, está la carta del oráculo del planteamiento que dice, después de que se dejaron, ya no eres la misma persona. Todo, absolutamente todo cambió en ti. Me parece muy bueno, ¿sabes? Que todo haya cambiado, que te hayas dado cuenta, que hayas aprendido la lección, que te hayas superado. Porque muchísimas veces estas dejadas o estas rupturas o esta lejanía no es para nada, o sea, no es por nada. Es para que aprendas, es para que tomes en cuenta una lección que te manda el universo, si se quiere. Entonces, tómala en cuenta, porque si no vas a tener que repetir la materia, ¿cierto? Mira, esta persona del pasado quizás está sufriendo en silencio y sabe que no le podías perdonar. Quizás a lo mejor sabe que lo que hizo no tiene compongo, no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el otro oráculo del Lenormand te manda la carta de la guadaña. Y la guadaña significa que hubo corte, separación repentina, decisiones rápidas de disolver un compromiso o alguna situación, momentos difíciles y separaciones quizás momentáneas. Entonces, mandándote todo esto, te podrás imaginar volver otra vez esta persona sufriendo en silencio. Pero, oye, de verdad que es duro, ¿no? Es duro tener que pensar si tú de verdad vas a volver con una persona que se ha comportado de esa manera. Sin embargo, vuelvo y digo, ojos vemos, corazones no sabemos. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Y esto es en base también a cómo haya quedado esa relación, cómo haya quedado fracturada. Siente impotencia. Sientes tú impotencia, dolor, rabia y tristeza porque quizás te cambió por alguien. Así mismo es, porque uno también tiene su orgullito, ¿verdad? Y uno también tiene, como quien dice, su pequeña dosis de frustración, de ver que tú hiciste todo por esa persona, todo lo que pudiste hacer y esa persona siempre te cambió por alguien. ¿Comprendes? Como queriéndote cambiar por alguien mejor, supuestamente. Pero mira, está sufriendo en silencio. Sabe que no le podrás perdonar por ese cambio que hizo. Vamos a ver entonces cómo nos toca. Pero ahora sí, vamos a leer qué es lo que dice realmente las cartas del tarot. Cómo es todo, la verdad de la verdad, la actuación. Veamos. Esa persona, honestamente, esté donde esté, así esté con un harén, esa persona todavía está pensando en ti, todavía quiere algo contigo, siente que de verdad hay sol todavía para dar, hay sol para quemar, quiere quemarse en ese sol contigo, sí que te lo digo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué ahora cambió de parecer? ¿O por qué se le cambiaron los tapones? Tiene que ser porque a lo mejor esta persona todavía siente que hay calorcillo en ese corazón, que hay carboncillos prendidos. Y sí, mira, esta persona sí sabe de verdad por qué su energía le dice que sí sabe por qué pasó todo esto. O mejor dicho, esta persona está clara que lo que pasó tiene consecuencias. Eso lo sabe muy bien esa persona. Y como te ve ahora tan diferente, tan cambiado, tan cambiada, de una manera diferente, como que ya siente esa persona que de verdad superaste, porque no vamos a negar que si lloraste, que sí te dolió mucho, que sí fue muy duro, que fue un amor que de verdad te costó mucho quizás desprenderte, pero al fin y al cabo pareciera ser que por lo que veo hasta ahora, veo así como que es posible que puedas haber superado esa etapa. Mira, sí, aquí se ve, está superando. Vuelvo y digo, si es cierto que estuviste llorando, como lo dije anteriormente, es cierto que estuviste llorando muchísimas noches sin dormir, pero ahora en la carta está poniéndose del otro lado, al contrario, como diciendo, he superado poco a poco mi dolor. Es cierto, solo o sola lo he superado, a pesar de todo. Ahora esta persona, después de que se dejaron, ya no eres tú la misma persona. Todo cambió dentro de ti, desde adentro hacia afuera.
¿Cuál será el resultado de esta situación si se quiere? Esta persona va a volver. Ay, 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 ¿cómo es posible? Esta persona va a volver, mi querido Libra, no te queda la menor duda, esta persona vuelve. Sufre en silencio, sabe que no le podrás perdonar, quizás a lo mejor pueda venir alguien a tu vida, como puede ser esta lectura para otros de Libra, libranos, pero sí que te digo que esta persona de todas, sientes tú la impotencia y el dolor de saber que te cambió por alguien, pero esta persona ahora sí que se está dando cuenta de verdad que la puso de oro. Aquí no estoy viendo por ahora mayores cambios, te dice el tarot, por ahora no hay mayores cambios y sí que esta persona sí que siente mucho, mucho dolor. Pareciera ser que a lo mejor ya tú estarás al tanto en cualquier momento de esta vuelta que quiere hacer esta persona, de querer venir, como quien dice, derrotado de la guerra, con sus copas vacías y su trono todo vuelto nada en esa tormenta de amor y desamor. Pero sí le va a costar un poquito, honestamente, volverse a montar en ese trono. Ahí sí que te lo digo. Eres tú y solamente tú. Todo depende de ti. Tú verás lo que vas a hacer. Para aquellas otras personas que están esperando un amor de lejos, déjame decirte que para muchos de ellos, a quien le pueda resonar, hay esas noticias fabulosas que te acabo de decir. Cualquier cosita, vuelve a ver el video para que veas de lo que estoy hablando si estás llegando tarde. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Libra, con esta lectura. Me encantó, me encantó, me encantó. Y ya tú sabes, contigo, quien está esperando ese pasado en caso tal, ojo, antes de tomar decisiones, piénsalo con cabeza fría, ¿ok? Nos estamos viendo. Un besito. Por favor, suscríbete al canal, anda, de una buena vez, de una. Te pido y te invito a que hagas así y te suscribas al canal. Le des un like y que compartas este video. Nos estamos viendo, pues. Besito. Bye, bye.